buenas tardes. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito declarar instalada la sexta sesión ordinaria convocada para el día del miércoles 1 de marzo del 2023 a las 15:30 horas en la sala de audiencias de la Universidad Marista de Mérida. Secretaria, ¿podemos continuar con el orden del día, por favor? Gracias. En atención a la convocatoria para esta sesión, tenemos como primer punto la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, me permito hacer el pase de lista de los magistrados integrantes y presentes. Como magistrada primera, tenemos a la licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa. Presente. Como magistrada segunda, tenemos a la maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. Presente. Como magistrado tercero y presidente de esta sala, al licenciado en Derecho Alberto Salud Ventre. Presente. Gracias. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos inciso A, la discusión y en su caso, aprobación de los proyectos listados en esta sesión, que son en total 17 tocas para ser expuestos y votados. Y en atención a la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 488-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Gómez, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 2 de mayo de 2022, deducido del expediente 447-2021 del Juzgado Segundo de Autoridad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes a todos y todas. En la sentencia definitiva dictada el día 2 de mayo del año 2022, la jueza del conocimiento declaró improcedente el juicio materia de esta apelación, toda vez que la actora no probó su acción y el demandado justificó su defensa. Asimismo, resolvió que la niña, hija de los involucrados, quedara bajo el cuidado y custodia de su madre hasta que cumpla la mayoría de edad, adquiera Estado o autoridad competente disponga lo contrario, conservando ambos progenitores la patria potestad. Fijó como régimen de convivencia entre el demandado y su hija menor de edad los días sábados y domingos de cada 15 días, en un horario comprendido de las 10 horas hasta las 12 horas, en la modalidad supervisada en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, por el periodo de 3 meses, y de igual manera se hizo del conocimiento de las partes que tanto el demandado como su hija deberán acudir por el término de 3 meses a sesiones terapéuticas. En los agravios, la apelante señaló que la juzgadora refirió que se debieron comprobar 3 elementos de la fracción tercera del artículo 308 del Código de Familia. Sin embargo, estos incisos no se encuentran en el citado precepto legal, por lo que dicho numeral fue manipulado, agregando requisitos los cuales no se encuentran literalmente en el precepto antes invocado. Además, que la autoridad jurisdiccional valoró incorrectamente la prueba documental pública consistente en las copias certificadas del expediente número 21 del año 2016, radicado en el Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado relativo a un procedimiento de divorcio incausado. En su segundo agravio, la disidente adujo irregularidades respecto a las testimoniales ofrecidas por el demandado, así como que la juzgadora fue intransigente durante la audiencia, generando un menoscabo en la defensa de la actora. En su tercer agravio, la disidente agregó que la juez familiar desestimó que el deudor alimentario haya abandonado a su hija, lo cual quedó demostrado ya que el demandado incumplió con el pago puntual de la pensión alimenticia y con no visitar a la menor de edad. En su cuarto agravio, la apelante refirió sobre la escucha de la menor de edad que tanto la duración de dicha diligencia como las preguntas realizadas a la niña fueron insuficientes para saber el sentir de la menor de edad. Además, la juzgadora estableció en la sentencia que si bien la menor no manifestó a esta autoridad que quiere no querer convivir con su padre
Y fue así porque la niña no fue aleccionada y se le dijo que respondiera a las preguntas que la autoridad le hiciera. En consecuencia, no lo manifestó porque no se le preguntó. Por otra parte, la disidente esgrimió que la citada diligencia fue realizada el 2 de marzo del año 2022, cuando el juez en funciones de dicho juzgado era uno y la sentencia dictada fue por jueza distinta. Luego entonces, la juez que dictó la sentencia no fue la misma que estuvo presente en la diligencia con la menor de edad, violando el principio de inmediación. En su quinto agravio, la recurrente manifestó que la sentencia apelada le causa agravio por pues la juzgadora de primera instancia no tomó en consideración el interés superior de la menor de edad, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tesis y jurisprudencias que lo respaldan, inclusive por encima del derecho procesal. Situación que de igual manera hicieron valer las representaciones sociales durante la audiencia principal. Esta sala colegiada civil y familiar estima que se debe confirmar la sentencia apelada en virtud de ser infundados por una parte e inoperantes por otra los agravios expuestos por la recurrente. La juzgadora valoró correctamente las promesas que obran en el expediente y las cuales no fueron suficientes para acreditar de manera fehaciente la fracción tercera del artículo 308 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Se afirma lo anterior, pues no se logró probar que el demandado haya abandonado sus deberes naturales y civiles de manera voluntaria, ya que tal y como bien refirió la juez de primera instancia, la actora durante su confesión y declaración de parte señaló que no le dio aviso de su cambio de domicilio al demandado, que no notificó del cambio de escuela de su hija menor de edad y que no ha proporcionado en el expediente relativo al procedimiento especial de divorcio incausado un número de teléfono a efecto de que se pueda llevar a cabo la convivencia dictada por el juez de primera instancia, motivo por el cual se le impuso una multa por tal omisión. Por lo tanto, esta alzada considera que los agravios marcados como primero y tercero en esta sentencia son infundados. Ahora bien, por lo que respecta al agravio segundo, referente a los testigos, se advierte que la jueza de primera instancia actuó conforme a derecho de conformidad con lo que establecen los artículos 369 y 370 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, pues siguió las formalidades que rigen las audiencias orales y de la revisión de la videograbación de la audiencia principal no se aprecia un comportamiento intransigente por parte de la juzgadora, como así lo afirma el apelante. Por lo tanto, resulta ser inoperante su agravio por partir de premisas falsas. Respecto a la escucha de la niña, de la revisión de la videograbación, es posible advertir que si bien el juzgador que la realizó no preguntó de manera explícita si la menor de edad deseaba o no convivir con su progenitor no custodio, ella no refirió su deseo de no ver a su padre, ya que únicamente señaló que desde hace 6 años no lo ve y que cuando lo veía la convivencia no era tan buena y que no la trataba mal. Sin embargo, no demostró un descontento al referirse sobre él, que fuera violento o algún motivo por el cual no quisiera convivir con él nuevamente. Además, considerando la edad de la niña involucrada, que al momento de la diligencia era de 12 años, en función de su edad y madurez, se presume poder tener un nivel de comprensión para compartir su experiencia, su entorno y sus expectativas sociales y culturales, lo que sirve de apoyo para que la juzgadora, tomando en cuenta su parecer, las circunstancias particulares del caso, el marco legal aplicable y, por supuesto, las máximas de la lógica y la experiencia, resuelva lo conducente como en el caso aconteció. En consecuencia, deviene infundado el cuarto agravio. Por otro lado, en lo referente a que se violentó el principio de inmediación, pues un juez diferente estuvo presente en la escucha de la niña, se advierte que en esa diligencia sí intervino el juzgador en funciones en dicho juzgado, cumpliendo con el principio de inmediación en este proceso. Además, que en la sentencia recurrida, la autoridad jurisdiccional que resolvió refirió lo manifestado por la niña involucrada en la diligencia, pudiendo presumirse que se allegó de los elementos probatorios y los valoró de manera correcta. Por último, la recurrente refirió en su agravio quinto que la juzgadora de primera instancia no tomó en consideración el interés superior de la menor de edad involucrada,
consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que a todas luces resulta inoperante, pues no es suficiente señalar que le causó un agravio a la sentencia sin atacar las consideraciones que sustentan esta afirmación. Por tanto, se propone confirmar la sentencia. Secretaria, por favor, ¿puede tomar la votación? Sí, se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia de Socorro Gamboa Bon. A favor. Magistrada segunda, A favor. Sara Eugenia Blenovelos. Perdón. A favor. Magistrado Alberto Salumente. A favor. Habiendo obtenido 3 votos, el proyecto del TOCA 488-2022 se aprueba por unanimidad de votos. A continuación se procede con el TOCA 591-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia de Socorro Gamboa Bon, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 15 de marzo de 2022 del estudio del expediente 822-2021 del juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este TOCA proviene de unas diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial a fin de que se decrete judicialmente una pensión alimenticia a favor de las hijas del promoviente. En fecha 15 de marzo del año 2022, la jueza tercera de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado dictó sentencia en la que resolvió procedente las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial. En consecuencia, condenó a la progenitora no custodia a pagar al promovente en concepto de pensión alimenticia provisional a favor de sus hijas menores de edad la cantidad líquida que resulte del 40% del total de sus sueldos o emolumentos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que devenga como empleada, correspondiéndole a cada una de las niñas el 20%. Y se declaró trabado formar embargo sobre la aludida cantidad porcentual. La apelante manifestó que le causa agravio a la sentencia apelada, ya que actualmente no cuenta con un trabajo, pues por problemas de salud tuvo que dejarlo. Además, que la juez primigenia debió tomar en cuenta la proporcionalidad de los alimentos, es decir, la necesidad económica de quien debe recibirlos, así como la capacidad económica de quien debe darlos. Sin embargo, continuó refiriendo la agraviada que la juzgadora no consideró su capacidad económica actual, ya que únicamente se basó en sus ingresos anteriores para suponer que la suscrita seguía obteniendo los mismos, y que en la actualidad está cubriendo deudas que contrajo durante su matrimonio y que fueron con el objeto de adquirir bienes muebles para cubrir las necesidades apremiantes de sus hijas. Esta sala colegiada civil y familiar estima que si bien resultaron ser infundados los agravios expuestos para la recurrente en atención al interés superior de las niñas involucradas, es procedente modificar la sentencia apelada por los motivos siguientes. Primeramente, la juez de origen sí ponderó el binomio capacidad-necesidad y partió del caudal económico de la proveedora alimentaria sin dejar a un lado sus necesidades básicas. En lo que respecta a las deudas que la apelante adujo que contrajo durante su matrimonio con el promovente, se resalta que esto no puede ser considerado como parte de su capacidad económica. Por tanto, la base salarial que sirve para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia provisional está conformada por la cantidad neta resultante, con posterioridad a los descuentos que legalmente deban hacerse a la suma bruta devengada por la deudora alimentaria. Y por regla general, solo pueden formar parte de las deducciones excluidas de esa base salarial alimentaria aquellas que se realicen por imperativo legal, como las fiscales, no así las contraídas personal y voluntariamente por ella. Por otro lado, respecto a que en la actualidad la apelante se encuentra sin empleo y por lo tanto la pensión alimenticia provisional decretada era excesiva, es de destacarse que este hecho es novedoso y del cual la juzgadora de primera instancia no tuvo conocimiento al dictado de la sentencia. Además, tal circunstancia no deja en estado de indefensión a la hora disidente, ya que se encuentran a salvo sus derechos para que los ejercite en la vía y forma legal correspondiente,
en la que tendrá la posibilidad de alegar y demostrar que su capacidad económica ha cambiado y por lo tanto la pensión decretada no es proporcional a su situación actual. Por último, no pasa desadvertido para este tribunal de alzada que la juzgadora de primera instancia no ordenó que se constituya una garantía para lograr el aseguramiento de los alimentos en favor de las menores de edad, dado que el descuento del porcentaje o suma correspondiente a una pensión alimenticia a la nómina del deudor en su carácter de asalariado no puede ser considerado una garantía, pues únicamente se trata de una medida que permite asegurar el cumplimiento de la obligación mediante la realización de la prestación de dar una cantidad periódica, pero no sirve para prevenir la falta de cumplimiento de la obligación. Lo que sí se logra con una garantía realmente constituida, como sería la hipoteca, la prenda, la fianza o el depósito de cantidad bastante o alguna análoga, por lo que se modifica la sentencia apelada con el único objeto de fijar la cantidad de líquida que resulte de 2 meses de pensión alimenticia provisional como concepto de garantía, la cual deberá exhibir la deudora en el término improrrogable de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se tenga por recibida la presente resolución en el juzgado principal. Secretaria, ¿se puede tomar la votación, por favor? Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Socorro Campo. A favor. Magistrada segunda, Saria Blen Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos, aprueba por unidad de votos el proyecto del TOCA 591-2022. Se continúa con el TOCA 544-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 1 de abril de 2022, deducido del expediente 744-2015 del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Este TOCA deriva de un juicio ordinario civil que 2 ciudadanos promovieron en ejercicio de la acción reivindicatoria, argumentando que los demandados se encontraban ocupando una fracción de un predio que es de su propiedad. Al contestar la demanda, 2 ciudadanas promovieron la reconvención o contrademanda en ejercicio de la acción de prescripción positiva, argumentando que entraron en posesión de tal fracción con la autorización de la propietaria original, que era suegra de una de las contrademandantes y abuela de la segunda de ellas, y que desde 1986 han ostentado la posesión en concepto de propietarias de forma pacífica y continua de la fracción del predio motivo de la litis. El 1 de abril del año 2022, la autoridad de primera instancia dictó sentencia definitiva en la cual estimó que la parte reconveniente no acreditó la causa generadora de su posesión y por lo tanto no demostraron que se encuentran en posesión en concepto de propietarias. Por lo tanto, declaró improcedente la acción reconvencional ejercitada por las demandadas. Asimismo, determinó que del estudio de la acción de reconvención ejercitada por los promoventes no procedió, por lo que condenó a los demandados a entregar la fracción del predio motivo de la litis que ocupan totalmente desocupado a los demandantes o sus representantes. En consecuencia, se condenó a las contrademandantes al pago de los frutos civiles que se hayan generado desde la fecha en que fueron notificadas del proceso entablada en su contra y que se sigan generando hasta la entrega del bien inmueble motivo de la litis. Inconforme con la forma en la que resolvió la juzgadora primigenia, una de las demandadas inconvenientes interpuso el recurso de apelación y en su escrito de expresión de agravios argumentó, primero, que la juez natural debió tener por precedente su acción. Al respecto, en sus agravios segundo y tercero, afirmó que con las pruebas documentales ofrecidas, acreditó que tiene la posesión en concepto de propietaria de la fracción litigiosa de la heredad en comento, así como que su posesión es anterior a la propiedad de los demandados. Finalmente, en su cuarto agravio, argumentó que no se le debió haber condenado al pago de los frutos civiles,
por cuanto demostró tener la posesión en concepto de dueño, pacífica, pública y continua de la fracción de la heredad motivo de la litis. Los agravios primero, segundo y tercero se estudiaron de forma conjunta, calificándolos de infundados, por cuanto la parte contrademandante no demostró la causa originaria de su posesión, por lo que no se puede afirmar que tal sea originaria. Se analizaron los requisitos para la procedencia de la prescripción positiva, también llamada usucapión, llegando a la conclusión que para que la posesión sea apta para usucapir, esta debe ser originaria, pero contrario a lo manifestado por la recurrente, las pruebas documentales que perfeccionó son insuficientes e inefectivas para demostrar la posesión originaria, pues únicamente generan presunciones sobre los hechos que contiene, relativo al cumplimiento de disposiciones fiscales, pero no puede demostrar que la persona a la que se refieren poseyera el bien inmueble que se asiente como su domicilio, pues estos datos dependen directamente de la persona que los proporcionó, así que requieren de mayor sustento con otros medios de prueba. Contrario a esto, a lo más únicamente se puede considerar que la posesión que ostentan es derivada, pues con el acta presentada por los promoventes se obtiene que la propiedad de la fracción que ocupa les pertenece a los actores, quienes la obtuvieron a través de una donación por parte de su difunta madre, lo que hace patente que esta última no tenía la intención de trasladarle el dominio a las demandadas reconvenientes al permitir el uso de una fracción de su propiedad. Así, se puede afirmar que se hizo una correcta valoración de las pruebas desahogadas en un juicio, pues no se acreditó ni con prueba documental ni con testimoniales que se haya celebrado un acto traslativo de dominio que les permitiera ocupar la fracción del predio que poseen las demandadas en concepto de dueño. En ese sentido, al no acreditar la causa generadora de su posesión y por lo tanto la posesión originaria, era innecesario entrar al estudio del tiempo que la parte demandada estuvo en posesión de la superficie que pretendían usucapir, toda vez que el simple paso del tiempo no es prueba suficiente para demostrar que la tenencia fuera en concepto de dueño. El agravio marcado como cuarto también resulta infundado, por cuanto la condena de los frutos civiles es una consecuencia necesaria de la procedencia de la acción reivindicatoria. Por lo anteriormente expuesto, se propone calificar de infundado los motivos de disenso de la recurrente y en consecuencia se debe confirmar la resolución acreditada. Secretaria, ¿se puede tomar la votación, por favor? Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia del Socorro Gamboa Gon. A favor. Magistrada segunda, Sari Abril Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obtenido 3 votos, el proyecto del TOCA 544-2022 se aprueba por unanimidad. Ahora se continúa con el TOCA 539-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 17 de mayo de 2022, deducido del expediente 435-2019, del Juzgado Primero de la Realidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes a todos y todas. El asunto a análisis proviene de un procedimiento especial de divorcios incausales promovido por la entonces esposa en contra de quien fuera su cónyuge. En la resolución impugnada se resolvió decretar alimentos a favor de los 2 hijos menores de las partes, que están representados por su madre, y se condenó al padre al pago de una pensión alimenticia equivalente al 40% del total de sus ingresos. Se le otorga la guardia y la custodia a la señora, que ella es quien la había detentado durante todo el procedimiento, y se fijó un régimen de convivencia entre los niños y su padre, para que sean los fines de semana de cada 15 días, desde el sábado a partir de las 9 de la mañana hasta el domingo a las 8 de la noche y los miércoles de cada semana de las 16 a las 20 horas, quedando obligado el padre, no custodio, la realización de las actividades y tareas escolares de sus hijos marcadas para el día siguiente, y la entrega de los menores se llevaría a cabo en una plaza comercial.
En las dos partes apelan, tanto el señor como la señora, y en sus agravios vamos a proceder primero al estudio de los agravios del señor. El señor se queja netamente de la cantidad fijada como pensión alimenticia, es decir, se duele de que el 40% resulta excesivo. Tenemos que hacer la precisión de que el 40% es 20% por cada menor, ¿ok? Se duele de que es demasiado dinero, que sus ingresos son como asalariado, que no se puede permitir tener otro trabajo porque sus horarios no se lo permiten y que él es cirujano dentista. También alega que la madre de los niños cuenta con un empleo y un propio sueldo, por lo que a juicio de él, la pensión alimenticia debió de haber sido por el 30% de los ingresos. Eso en cuanto a los agravios del señor. En cuanto a los agravios de la señora, ella sí fue un poquito más extensa y alega que se pone en riesgo a sus hijos al tener que convivir con su padre, ya que tiene problemas de agresividad y bipolaridad, siendo la violencia física y psicológica uno de los motivos de su divorcio. Aduce la señora que dicha violencia quedó acreditada con una carpeta de investigación relativa a delitos de injurias, daño en propiedad ajena y lesiones imputados a su exconsorte. Aduce que sus hijos le manifestaron no querer convivir con su padre porque los agredía, tanto verbal como psicológicamente. Y que esto ella lo hizo valer en su momento a la juez del conocimiento, pero que no fue tomado en cuenta en la sentencia apelada. Alega que se le pone a ella también en grave peligro al establecerse que la orden de restricción concedida en su favor solo hubiera sido por un año y que esto la dejó en desamparo. La recurrente sostiene que debe modificarse la sentencia para que la convivencia sea mediante visitas supervisadas en el centro de convivencia familiar, que la orden de restricción sea por un tiempo indefinido y que la juez debería de ser sujeta a un proceso administrativo de responsabilidad al no haber considerado los hechos de violencia que manifestó ella constantemente. El proyecto se propone de la siguiente manera. En cuanto a los agravios del señor, propongo que se declaren infundados, por cuanto para fijar el monto del 40% antes referido, la juez sí hizo un estudio de lo que es la capacidad del deudor con las necesidades de las menores. Una de las cosas que el señor decía es que él ya tiene 49 años, que no es fácil conseguir trabajo, etcétera, etcétera, y cabe precisar que la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán sostiene que la edad de 40 años es cuando una persona se encuentra en plena vida laboral, por lo que realmente su edad no constituye un factor para disminuir la pensión. También pierde de vista el señor que él se queda con el 60% de sus ingresos, los cuales es suficiente para que pueda él llevar una vida digna. Y su obligación con las menores pues es inminente. Y también cabe recordarle al señor que la madre de sus hijos cumple con su deber al tenerlos ella incorporados en el hogar, cuando de normal los menores van generando gastos imprevistos de educación, de salud, de entretenimiento, etcétera, etcétera, y ella va a ser quien tenga que absorber esos gastos. Entonces ella se consideró que tiene un sueldo, se consideró que tiene un trabajo y que también cumple con su obligación de alimentos. Esto en cuanto a los agravios del señor. En cuanto a los agravios de la demandante, a juicio de quien pone el proyecto a su consideración, se consideran parcialmente fundados. Porque le asiste la razón a la señora en cuanto a que en el expediente hay elementos suficientes para presumir que el demandado se conduce de forma violenta en contra de ella, tanto de manera verbal como de manera física y económica al afectar su patrimonio. Se toman en cuenta diversas constancias en el expediente. Una, efectivamente, es la carpeta de investigación que consta. Otra son la denuncia para solicitar medidas de auxilio, medidas cautelares y de restricción. Y también lo que más pesó en mi ánimo para llegar a esta situación es la escucha
de los menores. Los menores tienen derecho de ser escuchados en los procedimientos jurisdiccionales. Son unas audiencias de carácter reservado, por eso no voy a expresar lo que dijeron los menores, pero de lo que pudimos escuchar, se advierte que existe una mala relación entre los padres que está afectando a los niños, particularmente a uno de ellos que muestra reticencia a convivir con su papá. En estas circunstancias, obligar a los menores al régimen de convivencia que se estableció en la sentencia no vamos a llegar a ningún lado, no va a poder ser cumplida porque se van a negar. Entonces, mi propuesta es: los menores ya han recibido terapia, la dejaron de recibir en algún momento, que vuelvan a recibir terapia, los menores, y que los papás también se les incluya en esas terapias para tratar de sanar las relaciones paterno-filiales que hay, pues que toda su vida van a tener que llevar. No es sano tener una mala relación con alguno de los progenitores. No hay un crecimiento integral por parte de los menores de edad, y es algo que el Estado se debe de preocupar. Y se propone un régimen de convivencia en 3 modalidades. Para ir progresando en este régimen de convivencia, se van a tomar en cuenta los informes psicológicos de quienes le den la terapia a los menores y los informes que rinda el personal del centro de convivencia. En un primer momento van a ser visitas supervisadas, en modalidad supervisadas, los días sábados y domingos, 2 horas de cada semana. Cuando se considere que la relación puede avanzar porque ya hay, valga la redundancia, un avance en las terapias psicológicas y en la relación entre el padre y los menores, pasamos a una segunda modalidad que va a ser modalidad de entrega-recepción. La mamá lleva a los menores el sábado al centro de convivencia en la mañana. El papá ahí los va a buscar para que conste que los dos están cumpliendo con su obligación. El papá ahí los va a recoger, se los lleva y los regresa el domingo al mismo lugar. Y es cada 15 días, para que así de esta manera sea un fin de semana con la mamá y un fin de semana con el papá, de manera equitativa y alternada. Y nuevamente, en unos meses, el juez tendrá que analizar los informes que reciba de los terapeutas y del personal del centro de convivencia y puede proceder a una tercera modalidad, que es la misma que se había fijado en la sentencia, de que se vean los fines de semana, de que se vean los miércoles y que se les recoja en el centro comercial. En cuanto a la solicitud hecha por la señora de que se le sujete a la juez del conocimiento a un procedimiento administrativo, cabe señalar que el artículo 427 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, a nosotros como Sala Colegiada Civil y Familiar, únicamente se nos permite modificar, confirmar o revocar las sentencias. Esa facultad de sujeción a un procedimiento administrativo es del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de esta institución. Y en cuanto a la medida de auxilio que solicitó y que solo se le dio durante 1 año, se considera que como efectivamente quedaron probados los actos de violencia en contra de la señora, al fenecer ese año, si se siguen cometiendo actos de violencia en su contra, la puede prorrogar el juez del conocimiento. Por lo tanto, la propuesta es modificar la sentencia para los efectos antes precisados. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia del Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sari Abril Novero. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos, el proyecto del TOCA 539-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 721-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 20 de junio de 2022, deducido del expediente 864-2018 del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado.
Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este auto es proveniente de un juicio ordinario donde se está solicitando la disolución de una copropiedad. El juicio ya estaba avanzado y la juez hace un análisis y determina llamar a juicio al esposo de la demandada como litisconsorte pasivo. Pues cuando analiza los documentos que obran en el expediente, se percata de que la demandada se encuentra casada bajo el régimen de sociedad legal. Por lo tanto, el esposo tendría un interés jurídico y debería de ser llamado a juicio como litisconsorte pasivo necesario. La parte actora apela a este auto, no está de acuerdo con que se llame a juicio al esposo, hace toda una explicación en sus agravios del motivo del juicio, de que la disolución de copropiedad basta con que uno de los copropietarios no quiera para pedir la disolución. Bueno, te hace una clase ahí de qué se trata el juicio, y señala que el derecho de audiencia del esposo se encuentra garantizado con el propio numeral 683, debido a que en su momento se va a notificar al señor y él va a poder comparecer en el remate. Y hace invoca diversas jurisprudencias y tesis, la juzgadora al dictar el auto, y él no está de acuerdo con ellas. El proyecto propone declarar infundados estos agravios. ¿Por qué razón? Porque, como la juez correctamente señaló, el señor necesita ser escuchado en juicio por estar casado bajo el régimen de sociedad legal con la demandada. Le asiste al inconforme la razón respecto de todo lo que dijo del juicio de disolución de copropiedad. ¿En qué parte no se está de acuerdo? Es en lo que él dice que cuando llegue el remate y se le llame, ahí va a estar su derecho de audiencia. No, él tiene derecho a comparecer en el juicio, a contestar la demanda, a ofrecer sus pruebas, a controvertir todo lo relativo a si el bien es divisible o no, y por lo tanto la juez del conocimiento estuvo en lo correcto al llamarlo a juicio. Por lo tanto, se propone confirmar el auto impugnado. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Saria Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos, el proyecto del TOCA 721 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 778-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 10 de agosto de 2022, deducido del expediente 770-2016 del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Este auto impugnado suspendió el procedimiento por cuanto una persona que se ostentó como la albacea designada en el testamento de la demandada compareció con el acta de defunción de la demandada, y con base en eso, al haber fallecido la demandada, mientras que se nombra legalmente a su representante, a su albacea, pues el juicio se suspende. La parte actora apela el auto y alega transgresión al artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que sin fundar ni motivar se deja de aplicar la legislación procesal yucateca. Aduce que el juicio se trata de un plenario de posesión respecto de un predio que la demandada ocupaba, por lo que la supuesta albacea no tiene la posesión. Por tal motivo es que esta última no tendría por qué defenderse del resultado de la sentencia, lo que aduce ocasiona una dilación en el proceso judicial. El proyecto se propone de la siguiente manera. Cabe señalar que durante el trámite de la apelación llegó a la Secretaría de la Sala un oficio en el que se dio a conocer que el procedimiento ya se había reactivado, porque precisamente la persona que había comparecido ostentándose albacea ya acreditó tener el nombramiento legal de albacea. Por lo tanto, se reanudó la tramitación del juicio. Ante esto, pues, a juicio de quien propone el proyecto, queda sin materia el recurso de apelación,
por cuanto el estudio de los agravios realmente va a resultar intrascendente, porque en caso de que sean fundados, pues el efecto es que se reanude el juicio, lo cual ya sucedió. Entonces, por lo tanto, la propuesta es declarar sin materia el recurso de apelación. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos, el proyecto del TOCA 778-2022 aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 472-2022 de la ponencia de magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 17 de noviembre del 2021, deducido del expediente 511-2021 del Juzgado Segundo de Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En este caso, el juicio del que deriva son las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial promovidas por la madre de un menor de edad a fin que se decrete una pensión alimenticia a favor de este y a cargo del apelante. Como bien dije, el apelante es el demandado del juicio de primera instancia. En el acto impugnado se declararon procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la madre del menor de edad a fin de que se decretara una pensión alimenticia en favor de este y a cargo de su padre, hoy apelante. Se decretaron alimentos provisionales a favor del menor de edad, representado por su madre, condenándosele a pagar en concepto de pensión alimenticia la cantidad líquida que resulte del 30% del total de sus sueldos de manera mensual, declarándose trabado formal embargo sobre la cantidad antes mencionada. El apelante en sus agravios menciona que de la determinación del juzgador de decretar el 30% de los sueldos que éste percibe es deficiente en el estudio de fondo, pues de las pruebas que ofreció la promovente no se acreditó la necesidad para que el juez ordenara el embargo del porcentaje decretado como pensión, violando así el principio de proporcionalidad, sustentando lo anterior en la tesis aislada, pensión alimenticia. Los órganos jurisdiccionales deben decretarla de manera justa y proporcional, sin llegar al extremo de poner en riesgo la subsistencia del deudor alimentario para evitar que se susciten casos de violencia o abuso económico entre las partes. Asimismo, adujo que de la prueba testimonial son falsas, por lo que no debió darse pleno valor probatorio a dicha prueba. En el proyecto que propongo, de conformidad con el artículo 705 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, se advierte que de las constancias que obran en autos, se acreditó que la parte interesada, al solicitar alimentos a favor de su hijo menor de edad, cubrió todos los requisitos legales en cuanto a la necesidad que el recurrente aduce no quedó probada en la primera instancia. Es claro que su agravio carece de todo fundamento, porque la necesidad de su hijo menor de edad se presume, pues de las constancias del registro civil quedó plenamente probado que actualmente tiene la edad de 12 años y por consiguiente opera a su favor la presunción de necesitar alimentos, prevista en el artículo 30 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. En lo atinente al monto decretado en concepto de pensión alimenticia, debe destacarse que de sus propias características el menor de edad no se encuentra en posibilidad de proporcionarse sus propios medios de subsistencia, precisándosele al recurrente que en el caso no se violó lo previsto en el artículo 35 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, por cuanto la pensión alimenticia decretada fue en base a los ingresos y la capacidad probada de aquel, con lo cual quedó acreditado que tiene posibilidad de cumplir con el pago de una pensión, resultando relevante señalarle que sí fueron tomadas en cuenta los gastos personales que pudiera tener el apelante, pues contrariamente a lo que él alude, el monto decretado en concepto de pensión en nada afecta su mínimo vital, por cuanto el monto decretado es del 30%, restándole a él el 70% de su salario, de lo cual se denota que el porcentaje con el que se quedará después del pago de su pensión es por demás superior al que se le embargará, por lo que contrariamente a lo que el apelante expresó, no puede considerarse de modo alguno que el juzgador de primera instancia vulneró el principio de proporcionalidad. Resulta también inoperante el argumento vinculado con que los testigos debe señalarse que
Debe señalarse que dicha información tiene por objeto corroborar y reforzar la urgente necesidad de que se decrete la pensión alimenticia. Consideró tenía el alcance probatorio que fue otorgado y que sirvió de fundamento en la resolución combatida. Se estima pertinente hacer notar al recurrente que para invocar que la suma fijada en concepto de pensión alimenticia le resulta excesiva, este recurso de apelación no resulta ser el momento ni la vía procesal, pues la vía correspondiente es la contenciosa, dejándosele expedito su derecho para acudir ante el juez correspondiente. Finalmente, el de la voz estima procedente, de conformidad con el artículo 41 del Código de Familia para el Estado y en suplencia de la queja, fijar una garantía equivalente a 3 meses de pensión alimenticia, a fin de garantizar que el menor involucrado tenga alimentos. Por lo anterior expuesto, propongo modificar la sentencia impugnada en suplencia de la deficiencia de la queja en favor del menor de edad involucrado para el efecto de garantizar los alimentos decretados a su favor. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sara Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salomé Entre. A favor. Habiendo contenido 3 votos, el proyecto del TOCA 472-2022 aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 878-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salomé Entre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 6 de septiembre de 2022, deducido del expediente 332-2020 de Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. El apelante en este TOCA es la parte actora del juicio de primera instancia. El contenido de la resolución impugnada: se resolvió que no se fijaba un régimen de convivencia entre el niño y el padre no custodio, dejando a salvo sus derechos, puesto que se razonó que éste no había demostrado interés en convivir con su hijo, y a fin de evitar cualquier choque emocional del menor de edad, se consideró que el demandado debía acudir previamente a terapias especializadas. Se decretó una pensión alimenticia en favor del niño, condenándose al obligado alimentario a aumentar el monto en la misma proporción que se elevara el salario mínimo vigente, y se fijó como garantía el depósito equivalente a 3 meses de pensión alimenticia. Finalmente, se determinó la improcedencia de la condena al demandado de la pensión alimenticia retroactiva solicitada por la actora, en virtud de que no aportó elementos de convicción en donde se acreditara que contrajo deudas o hubiera realizado gastos para cubrir las apremiantes necesidades de alimentos, aunado a que la necesidad de recibirlos por el periodo de tiempo reclamado ya no existía al ser satisfecha por el progenitor que los satisfizo. Los agravios en este caso son extemporáneos, pero se analiza el asunto de manera oficiosa y en suplencia de la deficiencia de la queja. En proyecto se propone, en primer lugar, no podemos pasar inadvertido que en el caso analizado durante el procedimiento tramitado en la primera instancia, en ciertas constancias y actuaciones judiciales, no se reservó la identidad del niño, cuyos derechos están siendo dilucidados, por lo que en aras de una maximización de la protección, respeto y garantía de los derechos del niño, esta autoridad considera necesario preservar el derecho a la intimidad de aquel, pues como sujetos obligados se tiene el deber de proteger los datos personales en su posesión, aunado a que de conformidad con el artículo 7º de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y 10º de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Yucatán, disponen que en el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente. Así, al considerar las obligaciones constitucionales que tiene el Estado, haciendo una interpretación armónica de lo previsto en lo general por el derecho fundamental previsto en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Federal, vinculado con los derechos específicos de niños, niñas y adolescentes, conduce a tomar medidas a efecto de que tanto en la primera como en la segunda instancia se homologuen los criterios específicos y se doten a los menores de edad de una efectiva protección a su derecho a la intimidad y se resguarde su identidad desde el inicio de los procedimientos jurisdiccionales en el Poder Judicial. Por otra parte,
es legal lo resuelto en la sentencia de primera instancia vinculado con la forma en que el niño ejercitará su derecho de convivencia con su padre. En cuanto a la pensión alimenticia fijada en cantidad líquida, esta se aumentó, realizándose la misma operación aritmética que en la primera instancia, que fueron el resultado de la misma operación aritmética realizada por la juez de primera instancia, pero atendiendo al 35% que fue solicitado por la parte actora desde la demanda. Determinación que se tomó porque las cuestiones de alimentos no deben ceñirse a los aspectos netamente económicos, sino que deben valorarse otras cuestiones subjetivas como la posibilidad de generar ingresos que tiene el deudor, pues puede ser empleado y también está inscrito a un régimen fiscal en el cual puede obtener ingresos adicionales por otras actividades. Además de su edad, que no se acreditó tuviera algún problema de salud o impedimento para laborar, ni otros acreedores alimentistas, contrastado con las necesidades de su hijo, lo que hace que esta autoridad determine la modificación en la cantidad primeramente decretada a efecto de considerar que el menor de edad vivía en dignidad sin que esto interfiriera en la afectación al mínimo vital del deudor. En consecuencia, se incrementó la cantidad que debe depositar como garantía ajustándolo al nuevo monto. En lo vinculado con la pensión alimenticia retroactiva, se consideró que, contrariamente a lo razonado en la sentencia apelada, no era necesario que la parte actora acreditara haber contraído deudas o el importe de los gastos realizados para cubrir las necesidades imperantes. Con fundamento en el criterio sostenido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala la obligación de los alimentos se da, en primer lugar, en la relación paterno-filial. Ante la inexistencia de reenvío en la apelación, esta segunda instancia debe reasumir jurisdicción y determinar cómo se realizará el cálculo del quantum y el tiempo por el cual se retrotraerá la pensión alimenticia de mérito. Para el tiempo, se consideró que la demandante dijo en los hechos de la demanda que ella y el deudor cohabitaron juntos hasta el mes de agosto del 2019, cuestión que fue corroborada con la prueba testimonial que ella misma ofreció, lo que conduce a presumir que durante esa cohabitación el referido deudor alimentario contribuyó de alguna manera con los gastos del menor de edad o que al menos aportaba con el cuidado del niño, y se calculó que del año 2019 se considerarían los meses de septiembre a diciembre, de los años 2020 y 2021 los 24 meses que los abarcan, y del año 2022 únicamente los meses de enero a abril. Se reducen meses porque, como un hecho notorio, se analizaron los depósitos que realizó al fondo auxiliar. Para el monto de la misma, se atendieron a los parámetros establecidos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en cumplimiento al principio de proporcionalidad que debe regir en este tribunal, siguió el discernimiento hecho en la primera instancia para fijar el monto de la pensión alimenticia, en el sentido de considerar que el deudor alimentario accedía al menos a 2 salarios mínimos diarios, y en razón de aquello se fijará la pensión tasando en un 35% para establecer una cantidad líquida adeudada con base en lo que mensualmente debió cubrir. Por lo que, para saber cuánto se adeuda de pensión alimenticia retroactiva, se tomará en cuenta el salario mínimo vigente para los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Para aquello se consideró que la conducta pasiva y el proceder del citado deudor pues afectaron a su hijo menor de edad e incumplió con una obligación que conocía, dado que acudió a reconocer y registrar ante el registro civil a su hijo, y que posteriormente evadió aproximadamente por 2 años y medio, sin tener justificación o prueba que lo excusara de cumplir con su deber de proveer alimentos y contribuir al sostenimiento de su hijo. En mérito de lo antes razonado, es que el deudor alimentario debe cubrir la cantidad condenada, luego de que se hicieron y explicaron las operaciones aritméticas, considerando el tiempo y el monto que sirvió de base para cada año. Por tal motivo, se propone modificar la sentencia. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Secretaria, ¿me permite un momentito? Sí, claro, abogada. Me gustó mucho esta sentencia, la verdad es que está muy completa desde el punto de vista que se suplió la deficiencia de la queja por parte de los menores
Y lo que más me gustó es el considerando octavo, denominado aspectos vinculados con la reserva de la identidad del menor de edad, parte del asunto y protección de su intimidad. Todo el estudio de la protección de la intimidad de los menores me parece muy adecuado. Y algo que creo que todos hemos observado con los expedientes es que algunos jueces tienen pues ya la costumbre de reservar la identidad. Y con reservar la identidad me refiero a que en lugar de poner el nombre completo del menor, se utilizan sus iniciales. Entonces, algunos lo hacen y algunos no. Entonces, me parece que este proyecto tiene todos los elementos para que surja un precedente de este asunto en el cual obligue a las autoridades jurisdiccionales de la materia e incluso a las de otras materias a reservar la identidad de los menores en protección al derecho de su intimidad. Entonces, si están de acuerdo, ahorita que votemos nos ponemos también de acuerdo respecto al precedente. Secretaria, perdón, ahora sí. El proceso solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrado segundo, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. ¿Y están a favor de que se haga un nuevo precedente? A favor. A favor. Queda establecido que el magistrado tercero, Alberto Salón Ventre, como ponente del TOCA 878-2022, en la siguiente sesión, pondrá a disposición de los integrantes de esta sala el proyecto de precedente para su correspondiente aprobación. Y habiendo obtenido en el proyecto 3 votos, el proyecto del TOCA 878-2022 se aprueba por unanimidad. Se sigue con el TOCA 428-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 7 de abril de 2022, deducido del expediente 1109-2003 del juzgado primero del familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este toca el apelante es el promovente del juicio de primera instancia y la resolución impugnada es la parte conducente del auto de fecha 7 de abril del año 2022, en la que no se accedió a lo solicitado por cuanto es un procedimiento litigioso y no debe realizarse en este tipo de asuntos, ya que en el expediente únicamente se ejecuta lo resuelto en sentencia cuando las personas tienen la capacidad legal y material para requerirle su cumplimiento. Sin embargo, eso no implica que en otro procedimiento acorde a lo legal se pueda solicitar el cumplimiento de la obligación establecida en la sentencia. En los agravios, la recurrente aduce que le causa agravios a su subsistencia por ser un adulto mayor y pertenecer a un grupo vulnerable, pues si bien al promovente le es materialmente imposible responder a esta ejecución, la OI inconforme pretende que lo haga el instituto, del cual es el centro laboral del demandado, a fin de que le paguen lo adeudado respecto a los aumentos que omitió pagar desde el año 2007 y la pensión que se suspendió desde febrero del año 2020 hasta la presente fecha. Asimismo, aduce que el citado instituto manifestó por escrito que nunca pagó los aumentos legales y que desde febrero del año 2020 dejó de pagar la pensión y que la pensión que quedó para los beneficiarios es de más de 40,000 pesos, moneda nacional, por lo que el apelante es uno de los beneficiarios de dicha pensión. También alega que no le asiste la razón al juez en manifestar que solo ejecuta la sentencia cuando las personas tienen la capacidad legal y material, ya que existe una sucesión intestada en la cual la hoy recurrente, si bien no es parte, pero existe una albacea que representa legalmente la sucesión del difunto, sin omitir que el instituto sí tiene capacidad jurídica y material para responder por las omisiones, dejándola en el estado de indefensión al no fundamentar con la norma correcta a este caso. En el proyecto se estima que el juicio del cual deriva este TOCA es un procedimiento familiar tradicional que encuentra su fundamento en la legislación civil del Estado, vigente hasta el 2013, año en que entró en vigor la legislación familiar, únicamente en lo concerniente a lo vinculado con la sucesión del acreedor alimentario, la cual deberá aplicarse esta última norma, es decir, la familiar. El fallecimiento del deudor alimentista fue en el año 2020, lo que ocasiona que sea un procedimiento que se iniciara con posterioridad a la vigencia de la legislación familiar, por lo que se insiste,
aunque la especie y las peticiones de la recurrente deriven de un juicio ordinario civil de divorcio, en el caso de tratarse de un nuevo procedimiento de sucesión que no estaba en trámite antes de la vigencia de las normas familiares del Estado, no puede aplicarse la legislación civil, razón por la cual este fallo aplicará las normas del Código de Familia y de Procedimientos Familiares que al caso resulten aplicables. El anterior criterio se comparte y se considera legal toda vez que quedó acreditado que el deudor alimentista falleció el 27 de enero del 2020 y que según la hoy recurrente existe disposición testamentaria y que ya hasta nombraron albacea, lo cual implica que lo relativo a los activos y pasivos cuya transmisión opera por la muerte de aquel necesariamente tenga que tramitarse en un procedimiento de sucesión en términos de lo dispuesto por los artículos 570 y 571 del Código de Familia del Estado. Por lo que, atendiéndose a tales procedimientos, según sea el caso, deberán seguirse las etapas y fases del procedimiento en específico de la sucesión, como por ejemplo la denuncia, la institución de herederos, el nombramiento de las personas que serán albacea, el inventario, entre otros. Afirmación que se hace debido a que, aunque en el juicio ordinario civil de divorcio quede probada la obligación del deudor alimentista difunto y el derecho de la parte recurrente a percibir los alimentos, aquella situación no implica que dentro del propio juicio deban analizarse todas las cuestiones derivadas de la muerte de aquel deudor o de requerir al instituto el pago del adeudo y saldos, porque se insiste, la norma es clara al establecer un procedimiento particular para la sustitución de la titularidad de los derechos y obligaciones del deudor, que no se extinguieron con la muerte, como en el caso lo es el derecho alimentario que exige la acreedora, en términos de lo dispuesto por el artículo 660 del Código de Familia, que prevé que en su parte conducente la pensión alimenticia es carga de la masa hereditaria. De ahí que al interpretarse el artículo antes referido con el diverso 874 del propio ordenamiento, que prevé los acreedores y legatarios no pueden exigir el pago de sus créditos y legados respectivamente, sino hasta que la albacea haya formado el inventario y este haya sido aprobado. Vemos que aunque la parte recurrente sea una acreedora de la sucesión, este derecho preferente de alimentos como acreedora solo lo puede reclamar precisamente en el procedimiento relativo a la sucesión testamentaria o intestada que se tramite, y el momento para realizarlo será hasta que se hubiere formado el inventario y el avalúo. Es decir, es importante que se tramite el juicio de sucesión respectivo en cualquiera de las vías previstas en la legislación adjetiva familiar, para que una vez que se reconozca esa carga o pasivo de la sucesión del deudor, se emita la sentencia respectiva que la reconozca y judicialmente se reconozca en la propia resolución la obligación de la sucesión de cumplir con esa carga para con la acreedora alimentaria. Todo lo anterior efectivamente corrobora que, tal y como sostuvo la autoridad jurisdiccional de primera instancia, no podía accederse a la petición de la recurrente, dado que no era el procedimiento legal en donde debía realizarse tal petición de requerir al instituto el pago de los adeudos y la pensión alimenticia. Tan es así que dejó a salvo sus derechos para que los ejercite en la vía y forma que legalmente correspondan. Siendo que en términos del artículo 567, fracción séptima del Código Adjetivo de la Materia Familiar, la recurrente, como acreedora, tiene la legitimación para denunciar el juicio sucesorio de su deudor alimentista. A mayor abundamiento, se hace saber a la parte recurrente que si a la fecha en que se emita esta resolución la sucesión de la que se ha estado tratando ya hubiera sido resuelta, la legislación familiar prevé la rescisión y nulidad de las particiones según lo dispuesto por los artículos 920 y 921 del Código de la Familia. Por otro lado, resulta infundado el hecho de manifestar que una persona que es adulto mayor es insuficiente para considerar que en automático debe operar la suplencia de la queja a su favor, ya que no todos los adultos mayores son vulnerables, pues ello solo acontece cuando se demuestre que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor ha colocado a la persona en tal estado de vulnerabilidad que realmente se encuentra imposibilitado a acceder de forma efectiva al sistema de justicia, lo cual no aconteció en el caso que nos ocupa, ya que si bien la recurrente manifestó que le causa agravio el hecho de que no se le accedió a la solicitud que se le reanude la pensión alimenticia ni los adeudos por aumentos reclamados, a juicio de quien esto resuelve, ello no resulta suficiente para suplir la queja deficiente, ya que no quedó acreditado en autos el estado de vulnerabilidad que aduce, pues como se mencionó con antelación,
No todos los adultos mayores son vulnerables y la hora recurrente no demostró con prueba alguna perfeccionada en autos encontrarse en vulnerabilidad. Asimismo, resulta inoperantes por inatendibles respecto a la queja vinculada con que quedó de la pensión para los beneficiarios un saldo de más de 40,000 pesos, dado a que tales cuestiones no fueron analizadas en el auto combativo. Por lo anterior expuesto, se propone confirmar el auto. Secretario. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Socorro Gamboa Agón. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salombrete. A favor. Habiendo obtenido 3 votos, el proyecto de TOCA 428-2022 se aprueba por unanimidad. Gracias. Secretaria, ¿será que podamos decretar un receso? 10 minutos, por favor. Siendo las 16 horas con 36 minutos, se procede a un receso de 10 minutos. Gracias. Gracias. Las 4:50, levantamos el receso. Secretaria, por favor. Y continuando con la lista programada para la sexta sesión ordinaria, tenemos el TOCA 287-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Agón, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 19 de enero de 2022, deducido del expediente 286-2020 del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes a todos y todas. Este TOCA deriva de un procedimiento especial de divorcios incausales. Se trata de un matrimonio que tuvo una duración de 29 años bajo el régimen de separación de bienes, y la señora se dedicó a las labores propias del hogar y el señor se desempeñó como comerciante. Tuvieron 3 hijos, de los cuales tienen una hija adolescente actualmente. En la sentencia de primera instancia se decretó la disolución del vínculo conyugal, la pensión alimenticia por la cantidad de 3,000 pesos mensuales para la hija menor de edad, la pensión compensatoria por la cantidad de 2,000 pesos mensuales para la demandada por el término de 29 años, que fue lo que duró el matrimonio. Y se decretó el embargo sobre un predio ubicado en la localidad de Baca, Yucatán. Dicho inmueble fue el domicilio conyugal y el que acordaron las partes sea para uso de la hija menor y de edad y de la demandada. La apelante refiere en sus agravios que la sentencia de primera instancia viola los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y transgrede de igual forma los artículos 393, 394 y 396 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, ya que son los requisitos que debe ceñirse toda sentencia, estableciendo que deberá fijar de forma clara todos y cada uno de los puntos controvertidos, examen y valoración de pruebas, fundamentos legales para apoyar y declarar fundada o infundada la pretensión. Dice el apelante que la resolución vulnera los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, pues la jueza fue omisa en pronunciarse sobre la compensación que el apelante solicitó al contestar la demanda. Con las pruebas testimoniales de confesión, declaración de parte tecnológica, quedó acreditado que el impugnante se dedicó a las labores del hogar y que no adquirió bienes, por lo que en términos del artículo 192 del Código de Familia del Estado es procedente fijarle una compensación económica. Y al no estudiar la figura de la compensación económica, la juzgadora emitió una sentencia sin perspectiva de género. Continúa la apelante que la sentencia de primer grado viola los artículos 14, 16 y 17 constitucional
y transgredir los artículos 393, 394 y 396 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, en concatenación con los que establece el artículo 41 y 200 del Código de Familia del Estado de Yucatán, toda vez que, a consideración del apelante, el embargo de domicilio conyugal no es la garantía idónea para el fin buscado, ya que de ejecutarse se afectaría el derecho de habitación que asiste a su hija conforme a su interés superior. Refiere que la sentencia de primera instancia viola los mismos artículos citados con anterioridad, al no mencionar en la resolución por cuánto tiempo la parte demandada y su menor hija deberán usar el domicilio conyugal y menaje, lo cual hace que se vulneren los principios de exhaustividad, certeza y de seguridad. Del estudio y análisis realizado al respecto del primer agravio, se observó que en la audiencia preliminar se fijaron como puntos a controvertir la pensión alimenticia que correspondería a la hija menor de edad, la garantía económica y la procedencia de la pensión compensatoria a favor de la demandada. Que de las constancias se corroboró que esos puntos estuvieron contemplados en la resolución recurrida. Por lo tanto, contrario a las apreciaciones del apelante, sí se cumple con los requisitos de congruencia y exhaustividad de la sentencia, a la par que no se transgreden los numerales que el Código de Procedimientos Familiares reclama. En consecuencia, se califica como infundado el agravio. No obstante lo anterior, se otorga parcialmente la razón al apelante, pues al analizar el caso partiendo de la perspectiva de género que invoca, se aprecia que la compensación no formó parte de los puntos a controvertir, porque en la audiencia preliminar la apelante no fue asistida por asesor jurídico alguno. Máxime que fue la juzgadora interina quien, al dar lectura al escrito de contestación, omitió mencionar que la demandada solicitó compensación a su favor. En cuanto al agravio segundo, se califica como fundado y se ordena que la juez, en términos del artículo 41 del Código de Familia, solicite una garantía distinta al domicilio conyugal, pues en efecto, conforme al interés superior de la hija menor de edad, debió tomarse una decisión que no vulnerara su entorno, aunado al hecho que se mencionó el actor es propietario de diversos inmuebles. Del agravio tercero se determina que es fundado, toda vez que con base al interés superior que le asiste a la menor de edad, la juzgadora debió someter a debate la temporalidad por la cual podrá habitar la adolescente y su madre el domicilio conyugal, así como utilizar el menaje del mismo. En este sentido, se propone considerar como parcialmente fundado el agravio primero y fundado los agravios segundo y tercero del apelante. Se deja insubsistente la sentencia de fecha 19 de enero del año 2022 dictada por la jueza de origen, únicamente en cuanto a la compensación que reclamó la recurrente, la garantía económica de la pensión alimenticia a favor de la menor de edad y la temporalidad por la cual las acreedoras alimentarias ocuparán y usarán el domicilio conyugal y menaje. Se ordena la reposición parcial de la audiencia preliminar con la debida observancia de las reglas del procedimiento, únicamente para efecto de que se sustancie y desahogue lo relativo a la procedencia de la compensación del apelante, se designe una garantía económica distinta al domicilio conyugal y se establezca la temporalidad por la cual ella y su hija menor de edad ocuparán y utilizarán el domicilio conyugal y su menaje. Queda firme e intocado lo relativo a la pensión alimenticia a favor de la menor de edad a cargo de su padre por la cantidad de 3,000 pesos mensuales y la pensión compensatoria por el mismo tiempo que dura el matrimonio, esto es 29 años, a favor del apelante por la cantidad de 2,000 pesos mensuales. Secretaria, por favor, somete la votación. Se procede a suscitar extensión de la votación. Magistrada primera, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo tenido 3 votos, aprueba por unanimidad el proyecto de TOFA 287-2022.
Seguimos con el TOCA 748-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de julio de 2022, deducido del expediente 211-2022 del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Se trata de un juicio ordinario civil de prescripción adquisitiva y la nulidad de inscripción del predio en litis, promovido por la actora en contra del demandado. La apelante se duele de que la jueza de primera instancia no accedió a llamar a juicio a los directores de las instituciones que señala en su inscrito de demanda, ya que se aprecia la participación directa que tendrían en el supuesto de dictar sentencia a su favor, pues en el ámbito de sus funciones dejarían sin efecto la inscripción vigente del inmueble y realizar una nueva. De ahí deriva la importancia para ser admitidos como demandados, a fin de que tengan conocimiento de la contienda judicial que existe sobre el predio en disputa, debiendo considerarse que los mismos tienen legitimación pasiva, ya que la resolución que se dicte pudiera ocasionarles consecuencias legales. Esta sala estima que resultan infundados los agravios expuestos por la apelante. Sin embargo, del estudio oficioso de la figura del litisconsorcio, se debe modificar el auto de fecha 13 de julio del año 2022. En primer lugar, la juzgadora cumplió acertadamente al no acceder en llamar a juicio a los directores de las instituciones que señalan en su escrito de demanda, llevando a cabo todas las formalidades esenciales del procedimiento, expresando las causas que tuvo en consideración para no admitir como demandados a los registradores públicos de la propiedad. Se dice lo anterior debido a la intervención de los funcionarios del registro público de la propiedad en la inscripción de una compraventa de un bien inmueble. Sin embargo, esto no implica que tengan el carácter de partes en sentido material dentro de un juicio en que se demande el derecho de un inmueble y la correspondiente nulidad de su inscripción registral, ya que no son irregularidades que se les atribuyan, pues no son vicios propios ni hechos específicos y determinados contrarios a derecho que deban reclamársele a ellos. De las constancias que obran en autos del presente TOCA, se advierte que en el juicio natural iniciado por la actora no fueron llamados a juicio el vendedor del predio en litigio y el escribano público, quien dio fe de dicha compraventa, pues en el libelo de su demanda, en el apartado de hechos, la actora señala que en fecha 25 de julio del año 2011, ante la fe pública del escribano público, adquirió por medio de un contrato de compraventa el predio número 200 letra A de la calle 18 letra A de la localidad y municipio de Junumayo, Yucatán, que le fue vendido por el propietario original por la cantidad de 4,000 pesos moneda nacional, y fue a partir de esa fecha que ha poseído en calidad de propietaria, en forma pública, continua y de buena fe, acreditando su dicho con el testimonio original de escritura pública que ofreció en autos. Del mismo modo, en ese mismo apartado, reitera que la operación la realizó ante la fe del escribano público, a quien le pagó de buena fe todos los derechos, impuestos y costo de la escritura, y que él mismo le dijo que se encargaría de inscribir el inmueble en la dirección del registro público de la propiedad. Relata en el mismo apartado de hechos que dicha propiedad no aparece registrada a su nombre en el registro público de la propiedad, sino que está a nombre del demandado, a quien la misma persona que le vendió a ella le había vendido a él, y que dicha protocolización de la compraventa la hizo también el mismo escribano público, que dio fe de la compraventa que ella hizo del mismo predio en disputa, señalando la actora que eso evidenciaba actos simulados en su perjuicio,
cometidos por el anterior dueño y el propio fedatario. Lo anterior implica que ambos, vendedor y escribano público, forman parte de la litis de la nulidad de compraventa, como litis consortes pasivos necesarios, por lo que también deben ser llamados a juicio, pues consta que el propietario original fue el que supuestamente vendió a la actora y al demandado el mismo predio, y el encargado de dar fe pública en ambos actos fue el mismo escribano público, lo cual debió de hacer valer en su demanda a la actora. Así que al percatarse la jueza de primera instancia que el asunto en estudio comprendía una pluralidad de demandados y una unidad de acción, debió realizar una valoración oficiosa atinente a requerir a la promovente para que amplíe su demanda a fin de emplazar a la persona que le vendió el predio que nos ocupa, así como al escribano público, para que pueda ser dictada una sentencia completa. Sin embargo, al interponerse un recurso de apelación cuyo fin es que el superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto reclamado, y de su estudio el Tribunal de Alzada advierte que en el juicio hubo litis consortes que no fueron llamados a juicio. Aunque no medie petición de parte, es indispensable ordenar en forma oficiosa reponer el procedimiento en cualquier etapa del proceso, con el objetivo de que la autoridad jurisdiccional de primera instancia los oiga y dicte una sentencia apegada a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, atendiendo al derecho humano de acceso efectivo a la justicia. En cuanto a todo lo actuado para los litis consortes, porque cuando sean varias las partes, existe un plazo común después de hecha la notificación que debe contarse de forma igual para todas ellas. Por tanto, se procede o se propone modificar. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia de Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sara Ávila Novelo. Otra vez, perdón, a favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo tenido 3 votos, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto del TOCA 748-2022. Se continúa con el TOCA 405-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 14 de marzo de 2022, deducido del expediente 177-2020 del Juzgado Segundo Mixto de Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretaria. El asunto deriva de unas diligencias de jurisdicción voluntaria que promovió un hijo mayor de edad en contra de su padre. Está solicitando alimentos provisionales. La juez, en la sentencia impugnada, determinó procedentes las diligencias, por lo tanto, fijó una pensión alimenticia en favor del promovente por la suma de 2.500 pesos. Y para garantizar el pago de dichos alimentos, fijó la cantidad de 7.500 pesos, que es un equivalente a 3 meses de la pensión alimenticia. El papá se inconforma, apela a la sentencia y en sus agravios formula lo siguiente. Alega que en cuanto a su situación económica actual es excesiva la cantidad que se le condenó a pagar, tanto por pensión alimenticia como por garantía. Se inconforma en cuanto a que se haya fijado la pensión alimenticia basándose en informes de su actividad económica del año 2019, cuando en el 2020 se le presentó una enfermedad en la columna y que esto ha incidido en recibir menores ingresos. Se queja de que la juzgadora no haya considerado que ella misma conoció de su divorcio y que en ese otro procedimiento le fijó una pensión alimenticia por 4.500 pesos a favor de otros acreedores y que junto a la suma que le decretan en esta pensión, pues ya resulta excesiva para él el pago de los alimentos. Aduce que le otorgó a sus hijos, entre ellos el promovente, el uso de un predio de su propiedad, entonces que ya está realmente
proporcionando vivienda, que es, o casa habitación, que es uno de los rubros que tiene el concepto de alimentos. A juicio de quien propone el proyecto, se consideran infundados todos estos agravios. ¿Por qué? Porque del análisis del caudal probatorio se advierte que quedó acreditado que el promovente es hijo del deudor alimentista, que si bien ya es mayor de edad, se encuentra estudiando, por lo tanto todavía le existe el derecho de solicitar alimentos. Y además del parentesco y la situación del muchacho, se acreditó las necesidades que tiene y también quedó acreditada la capacidad económica del deudor alimentista, pues se acreditó que recibe ingresos, que cuenta con 3 predios, que tiene 3 motocicletas y tiene 2 automóviles a su nombre. Además de que se acreditaron diversas actividades comerciales con la información de 50 transacciones aproximadamente, con montos que van de entre 1.800 pesos a 22.900 pesos moneda nacional, por lo que se concluye que realmente tiene ingresos con una capacidad económica suficiente para cubrir los 2.500 pesos fijados en estas diligencias. Además, esos 2.500 pesos son menos de un salario mínimo, y aunque se pudiera considerar que no es el caso que se otorga un predio al muchacho para que viva en él, pues realmente no genera convicción esta consideración en quien propone el proyecto para reducir el monto en cuestión. Todo lo que alega en cuanto a situaciones que no van en los supuestos que establece el artículo 705 del Código de Procedimientos Familiares, como el hecho de que actualmente tiene una enfermedad que le impide generar la misma cantidad de ingresos, no son materia de esta apelación, por lo que se quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía ordinaria correspondiente si es deseo del apelante promover su reducción. Por lo tanto, ante lo infundado de los agravios, se propone confirmar el fallo. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Socorro Campoagua. A favor. Magistrada segunda, Sara Yablea Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo tenido 3 votos, el proyecto de TOCA 405-2022 aprueba por unanimidad. Ahora se continúa con el TOCA 274-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Yablea Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 6 de diciembre de 2021, deducido del expediente 116-2019 del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Nada más para clarificar, el Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial es el que tiene sede en Izamal. Esta resolución deriva de un juicio ordinario civil en el cual la parte actora ejerció la acción reivindicatoria. Cuando contesta la demandada, son 2 actores y la demandada es una señora. Cuando contesta la demandada, tiene la oportunidad de interponer la reconvención. Como ustedes saben, la reconvención es una acción diversa dentro del mismo procedimiento ya instado y opone la acción de prescripción. Se lleva toda la secuela procesal y al momento de llegar a la sentencia, cuando tienes 2 acciones, tienes que estudiar una primero, y usualmente la de estudio preferente es la de prescripción, porque si quien opuso la reconvención, en este caso la prescripción, demuestra tener el derecho, pues ya no es necesario el estudio de la reivindicatoria, porque pues ya se va a quedar con la propiedad del predio. En este caso, la juez estudia la prescripción y determina que la juzgadora sí acreditó que adquirió el predio en concepto de propietaria de forma pública, pacífica y continua y de buena fe, por aproximadamente 27 años que estuvo viviendo en el predio la señora. La parte actora, en lo principal, o más bien la parte contrademandada, apela a la sentencia, no está de acuerdo con la procedencia de la prescripción y hace diversas quejas en un único agravio.
se queja de que se contravenga lo dispuesto en los numerales 940, 941, 956, 960 y 966 del Código Civil del Estado. Todos esos artículos son relativos a los derechos de la prescripción. También controvierte que la juez declaró suficiente la prueba documental privada consistente en 2 recibos y con ello declaró la procedencia de la acción de prescripción planteada en reconvención por su contraparte, ya que tuvo por acreditada la compraventa del predio sujeto al litigio, así como el pago del saldo pactado entre las partes. Asimismo, que dicha juzgadora dejó de realizar una debida valoración de los documentos privados y de las copias fotostáticas referentes a la operación de compraventa, pues alega que objetó esas pruebas y que el ACUO es el juez de primera instancia, no hizo el estudio de la objeción, que lo debe hacer al momento de dictar la sentencia. Y también se quejan de la valoración de la prueba de confesión de la demandada y de que no se haya estudiado correctamente la prescripción, porque aducen que la demandada carece de un título legítimo y que su posesión no fue en concepto de propietario. El proyecto propone declarar fundados y suficientes los agravios. Primero tenemos que empezar con el estudio de los agravios relativos a los documentos, porque se refiere a una violación procesal. Efectivamente, la juez fue omisa en estudiar las objeciones de la parte actora. Por lo tanto, en el proyecto se hace un estudio de dicha objeción, se analizan los recibos. Cuando tú vienes a pedir la prescripción de un predio, traes un título o presentas por lo regular un título escrito que no cumple con las formalidades de una compraventa. Por lo regular es un contrato muy sencillo que carece de que conste en escritura pública o alguna situación, pero ese documento, ¿okay?, es el que le da a el posesionario la posibilidad de pedir la prescripción porque adquirió en carácter de propietario. Ese papelillo es la causa generadora, vamos a decirlo así, ¿ok? Sus papelitos están maravillosos, están súper completos, están bien hechos, la objeción no procede, o sea, porque sí se acreditaron ciertas cosas de las firmas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema del papelito? Lo firmó el concubino de la demandada. Cuando lo firma el concubino de la demandada, quiere decir que él es quien adquirió la posesión en concepto de propietario. Él es el que tiene la posesión originaria. La posesión derivada la tiene la señora. ¿Por qué? Porque la señora entró a vivir a la casa por tener una relación sentimental con el señor. No ella compró la casa la compró el señor, que en estos momentos ya falleció. ¿Quién realmente tenía derecho a promover la prescripción? La sucesión del señor. Pero aquí no vino la sucesión del señor, aquí vino la señora en lo personal. Por lo tanto, la posesión que ella dice que es posesión originaria no lo es posesión derivada. Por lo tanto, le asiste la razón a los inconformes cuando alegan que se estudió mal la prescripción y por lo tanto no debió de haber procedido esta acción. Al no haber reenvío, ¿qué significa esto del reenvío? Cuando la sala tiene el estudio de los agravios y estos agravios resultan fundados, nosotros tenemos que estudiar el asunto como si fuéramos primera instancia. No le podemos mandar como hacen los juzgados federales, que cuando hay un amparo nos mandan y nos dicen estudia esto y resuelve con libertad de jurisdicción. No, nosotros ya de una vez estudiamos y hacemos el estudio que no hizo el resolutor de primera instancia, ¿no? Entonces, asumimos jurisdicción, se hace el estudio de la acción reivindicatoria, en la cual pues resulta procedente por cuanto se acreditaron los diversos elementos en cuanto a la propiedad de la cosa, la posesión por parte de la demandada de la cosa perseguida y la identidad del inmueble. Y por lo tanto,
sí debe declararse procedente la acción principal, que era la acción reivindicatoria. Mi propuesta es revocar la sentencia para el efecto de declarar procedente el juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria promovido por los actores del juicio, condenando a la demandada a entregar completamente desocupado el predio sujeto al litigio, y en términos de las consideraciones sostenidas en la resolución que se dicta en este asunto, se declararía que no ha procedido a la prescripción positiva que se demandó en reconvención. Secretario. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sara Abreu Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos, el proyecto del TOCA 274 de 2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 510-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Abreu Novelo, relativo al recurso de revocación en contra del auto de fecha 10 de octubre de 2022, dictado en el TOCA en mención. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. Perdón, está floreciendo la maestra que llevo interna. Si me excedo, que me lo digan. La revocación es un recurso horizontal. ¿Qué es esto? A diferencia de la apelación, todos los recursos que hemos estado analizando en esta sesión han sido apelaciones, fueran autos o sentencias que dictó el juez de primera instancia, que cuando lo apelan las partes, la sala, nosotros los estudiamos y los revocamos, modificamos, confirmamos o lo que fuera. En este caso se trata de una revocación, la apelación por eso se dice que es vertical, porque está la primera instancia y está la segunda instancia, y este es quien va a tomar la determinación final, por decirlo de alguna manera. En este caso, en la revocación, es un recurso horizontal. Lo pueden hacer los jueces y lo puede hacer la propia sala. El juez, vía el recurso de revocación, va a estudiar lo que dijo y puede proceder a la revocación. En este caso, es el auto que está a análisis. Es un acuerdo que firmaron los integrantes de la sala para decretar una caducidad, para que tú promueves tu apelación y tienes un trámite que tienes que ir impulsando hasta que llegues a este momento donde nosotros dictamos la sentencia. Pero las partes, debido al principio dispositivo en materia civil, tienen que estar buzos caperuzas, tienen que estar pendientes y tienen que impulsar el procedimiento. En este caso, no lo hicieron. Entonces, pasaron 3 meses y en un acuerdo de la sala se determinó la caducidad de la instancia. Viene la parte apelante originaria, que era la parte demandada, y se queja de que no se contó erróneamente el término de 3 meses, porque dice que en el auto que se empezó a contar la caducidad se le dio un término a su contraparte, y que una vez que se contara ese término era cuando debíamos empezar a contar la caducidad. Otro agravio que señala es que él fue con su escrito a la oficialía de partes, pero que erróneamente, en lugar de darle su escrito de impulso a la sala, se lo dieron al juzgado. A juicio de quien propone el proyecto, resultan infundados los agravios porque no le asiste la razón cuando dice que el acuerdo, que se debían haber esperado los 3 días y a partir de ahí empezar a contar, no. Por cuanto hay una jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado Civil y Administrativo, el 14º circuito, bastante clara respecto de nuestro Código de Procedimientos Civiles, que es caducidad de la instancia, el plazo de 6 meses en primera instancia y 3 en la segunda, que establece el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Para que se decrete, incluye los días inhábiles y aquellos en que no pueden tener lugar actuaciones judiciales. Tiene un estudio bastante claro de cuándo debemos de empezar a contar dicho término y no le asiste la razón al impetrante. Por cuanto el acuerdo dictado por la sala es de fecha 23 de junio del año 2022, fue notificado el 27 siguiente y la última actuación tendiente a impulsar el procedimiento no se llevó a cabo. Por lo tanto, del 27 de junio del 2022 al 27 de septiembre de ese mismo año transcurrió el término de 3 meses para que se actualizara la caducidad sin que hubieran impulsado el procedimiento. En cuanto a ese escrito que Aduce habría presentado,
se observa que lo habría presentado el 30 de septiembre, por lo cual incluso aunque lo pudiéramos tomar en cuenta, realmente no ha sido porque está fuera de término por 3 días. Entonces, por lo tanto, se propone confirmar la resolución en examen. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sara Gabriel Noel. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos, el proyecto del TOCA 510-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 654-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 10 de junio de 2022, deducido del expediente 6891-2012 del Juzgado Primero de la Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el heredero promovente del incidente de oposición a las cuentas de administración de la albacea. La resolución impugnada es la sentencia interlocutoria en la cual se declaró que era improcedente el incidente de oposición interpuesto por el apelante y se aprobó la cuenta de administración presentada por el actual albacea de las Sucesiones Unidas de que se trata. En los agravios, el incidentista apelante invoca lo siguiente. Primero, que el albacea no cumplió debidamente su encargo, puesto que al rendir cuenta de su administración debió de considerar los gastos, no solo los realizados directamente por él, sino también los efectuados por todos los albaceas designados desde que se denunció la sucesión por tratarse de cuentas de administración de la misma, que por tal motivo debieron de considerarse todos y cada uno de los gastos que el recurrente realizó durante el tiempo en el cual desempeñaba el cargo de albacea de la sucesión. Se queja de que no se valoraron adecuadamente las pruebas que ofreció para acreditar los gastos y que se omitió valorar que ya había presentado en varias ocasiones legajos de la documentación con las que había demostrado todas las erogaciones que ha realizado durante el tiempo que se desempeñó como albacea, así como las realizadas posteriormente a la revocación de su encargo. Segundo, que el albacea actual había reducido su encargo a efectuar el pago de impuestos prediales desde el año 2018 hasta el año 2022, lo que había realizado de forma atrasada, implicando que se apliquen recargos al monto a pagar, exponiendo al bien a que sea sometido a un procedimiento administrativo de cobro por parte del catastro de dicho municipio. Tercero, que la sentencia interlocutoria impugnada contraviene lo establecido en los numerales 1124, 2253, 2556, 2558, 2574, 2575, 2588 y 2606 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues a su parecer es incorrecta la motivación del juzgador para aprobar las cuentas rendidas por el albacea, respecto de que las diversas partes del juicio sucesorio se encuentran conformes con las cuentas exhibidas por el albacea nombrado, ya que a su parecer las ciudadanas que alegan no eran parte del procedimiento, por lo cual no tenía la facultad de emitir opinión con respecto a las cuentas de administración rendida por el albacea de la sucesión, ni mucho menos se les debería tener por conformes con las mismas, ya que únicamente existían 2 herederos, él y otra diversa heredera, que no era su hermana. En el proyecto, el primer agravio se estima infundado, pues la sentencia interlocutoria que nos ocupa se pronunció respecto a la cuenta de administración presentada por el actual albacea, y no así de la cuenta de administración de la que apelante. Respecto al tiempo que fungió como albacea, puesto que no se advierte que la hubiera presentado, por lo que resulta infundado que la resolución impugnada se debió de considerar los gastos que él erogó por tal motivo. Igualmente resulta infundado que acreditó con las copias simples que ofreció como pruebas que hubiese realizado gastos para la conservación del bien, pues dichas pruebas por sí mismas no pueden demostrar que el apelante hubiera realizado los pagos por los conceptos en que sustenta su oposición a las cuentas, ya que dichas pruebas, consistentes en impresiones digitales que carecen de alcance probatorio para justificar que las transacciones bancarias por diversas cantidades que ahí constan se hubiesen destinado para la conservación o mantenimiento del bien que forma parte de la sucesión, pues no se puede advertir
quién es la persona titular de la cuenta bancaria de origen, ni quién es la persona titular de la cuenta destino de la transferencia, ni mucho menos el concepto por el cual se realizaron las operaciones bancarias. Segundo, divide inoperante el segundo agravio, pues consisten en una reiteración de los argumentos en que sustentó su incidente de oposición, los cuales ya fueron estudiados y considerados improcedentes en la sentencia interlocutoria recurrida. Tercero, resulta inoperante el tercer agravio, ya que de la diversa sentencia interlocutoria de fecha 19 de noviembre del año 2021, deriva de un diverso incidente de oposición a las cuentas de administración de la actual albacea. Resulta evidente que dichas ciudadanas fueron consideradas con derecho a heredar en la sucesión que nos ocupa y por ende fueron llamadas a juicio, siendo que de esta determinación no se inconformó el ahora recurrente, pues no interpuso recurso alguno. En tal contexto, debe considerarse como inoperantes estos agravios, pues debieron haberse hecho valer en su momento procesal oportuno y no en esta alzada. Finalmente, toda vez que se advierte que en el procedimiento del cual dimana el presente toca, el recurrente aún no ha presentado su cuenta general de administración relativa al tiempo en el cual se desempeñó como albacea, se le dice que tiene expedito su derecho para presentarla conforme al numeral 1123 y 1124 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo anteriormente expuesto, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Socorro Gamboa Bon. A favor. Magistrada segunda, Sara Yable Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos, el proyecto de TOCA 654-2022 aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 684-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 30 de junio de 2021, deducido del expediente 637-2014 del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En este caso, el apelante es el señor promovente y la resolución impugnada es en la cual se determinó que la guardia y custodia de las menores de edad quedaría a cargo de su padre. Se estableció el régimen de convivencia de dichas menores de edad con su madre. Se declaró que el actor le otorgaría la cantidad de 2.500 pesos moneda nacional mensuales a quien fuera su cónyuge en concepto de pensión alimenticia, debiendo garantizarla con el depósito de 2 mensualidades. Se dejaron a salvo los derechos alimentarios de las menores de edad respecto de su madre para que los ejercitaran en la vía y forma correspondientes cuando fuera de su conocimiento que habían cambiado las circunstancias de esta. Se determinó que el uso del domicilio conyugal le correspondería a la demandada y que ésta no tenía derecho a la compensación. En sus agravios, el apelante no presentó agravios, por lo que se entró al estudio de manera oficiosa al estar controvertidos los derechos de 2 menores de edad. En el proyecto se estima que, al ser un estudio de oficio por el interés superior de las menores de edad que forman parte del procedimiento, únicamente se procede al estudio de las determinaciones que pudieran causar un agravio a sus derechos. En lo relativo a la guardia y custodia de las menores de edad decretada a cargo de su padre, se determinó que desde el mes de junio del año 2018, este detentaba de facto la guardia y custodia de sus hijas y que, de diversas pruebas desahogadas en autos, entre las que constaba la evaluación psicológica que se le realizó al demandante, había quedado acreditado que era capaz de tener bajo su cuidado a sus hijos, por lo que se consideró que dicha determinación resulta pegada a derecho. En relación al régimen de convivencia de las menores de edad con su madre, se determinó que era necesario modificarlo, puesto que no permitía que éstas pasaran un fin de semana completo al mes con su padre, y es en los días de descanso donde más pueden disfrutar de actividades recreativas con ellas, por lo que se propone uno más equitativo. Por lo que se refiere a la pensión alimenticia en favor de las menores de edad y a cargo de su madre, en el fallo se determinó que se eximía a la demandada de dicha obligación, pues había quedado acreditado que su participación en la familia que procreó con el demandante se basó en cuidar a sus hijos y al cuidado del hogar. Esto conllevó a que no se realizara trabajo que le generara retribución económica alguna. De ahí que hasta ese momento no hubiera laborado por un lapso mayor de un par de semanas,
por lo que no contaba con ingresos para que se pudiera fijar pensión alimenticia en favor de las menores de edad aquí involucradas, por lo que a juicio de quien resuelve, considera pegado a derecho que se hayan dejado a salvo los derechos alimentarios de los menores de edad, para que los ejerciten en la vía y forma correspondiente, en el momento que tengan conocimiento que las circunstancias económicas de su madre han cambiado y pueda fijarse una pensión alimenticia a su favor. Por lo antes expuesto, se propone modificar para los efectos antes presentados. Secretario. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Socorro Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sara Gabriel Novela. A favor. Magistrado tercero, Roberto Salomé Entre. A favor. Habiendo tenido 3 votos, el proyecto de TOCA 684-2022 se aprueba por unanimidad. A continuación se procede con el TOCA 409-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salomé Entre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 18 de febrero de 2022, deducible del expediente 108-2021 del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Este toca, el juicio es un incidente de nulidad de notificación por falta de emplazamiento a juicio opuesto por los demandados, relativo al juicio ordinario civil promovido por el hoy apelante, en contra de los incidentistas. El auto impugnado procedió al incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por los demandados, declarándose nula la notificación realizada por la actuaria el día 14 de mayo de 2021, respecto al proveído de fecha 19 de abril del mismo año, dictado en autos del procedimiento, dejándose insubsistente y sin valor ni efecto legal alguno la notificación realizada y, en consecuencia, las actuaciones subsecuentes a la notificación anulada. En los agravios, el recurrente estimó que la notificación y emplazamiento realizados el 14 de mayo de 2021 fue realizado conforme a derecho, pues si bien se aprecia en la constancia de notificación que la actuaria asentó como clave de lector de la demandada una diversa a la que se aprecia en la copia de la identificación oficial de aquella, esto es solo por una letra, por lo que el hecho de haberse cometido un error mecanográfico por parte de la actuaria no era motivo suficiente para que la notificación sea decretada como nula. Asimismo, refirió que los motivos de inconformidad planteados por los incidentistas no justifican la procedencia del incidente a estudio y que puede apreciarse que el juez actuó contrario a derecho, pues suplió la queja deficiente de los incidentistas, contraviniendo el principio de estricto derecho. Finalmente, aduce que en primera instancia debió haberse percatado oportunamente que en las constancias actuariales existían discrepancias e irregularidades respecto del emplazamiento hecho a los demandados, refiriendo que el momento procesal oportuno para ordenar, reponer y regularizar el procedimiento debió ser antes de declarar la rebeldía de los demandados, ya que al haber declarado dicha rebeldía, se presume que consintió y aceptó que el emplazamiento hecho a los referidos fue llevado a cabo conforme a derecho. En el proyecto, en primer término, se tiene que la notificación constituye un acto sumamente relevante al ser un derecho fundamental para los demandados, debido a que se vincula con las formalidades esenciales del procedimiento, mediante el cual se le da garantía de audiencia a los demandados. Además, no debe obviarse que las notificaciones serán declaradas nulas cuando no sean realizadas de conformidad con los requisitos señalados en la normatividad. En ese sentido, se advierte que los agravios antes sintetizados resultan infundados, inoperantes e insuficientes, toda vez que, contrario a lo que estima el recurrente, no solo se consideró que la clave de lector asentada en la constancia de notificación no coincidía con la de la copia de la identificación oficial, sino también se tomó en cuenta que en las constancias actuariales relacionadas previamente se observa que se asentó que el predio en el que se constituyó la referida funcionaria judicial no coincide con el predio señalado por la parte actora para notificar a la parte demandada, por lo que no se tenía certeza de que efectivamente fue la demandada con quien se llevó a cabo la primera notificación y emplazamiento. De igual forma, se reitera que la diligencia de primera notificación y emplazamiento, al ser un acto sumamente relevante, las autoridades están obligadas a garantizarlos, por lo que su omisión resultaría una violación procesal grave, por lo que los jueces están obligados a cerciorarse, incluso de oficio, si ésta se efectuó o no con
completa legalidad y por ello la juzgadora de primer grado, al entrar al estudio de la notificación, actuó conforme a derecho y no de manera arbitraria, infundada e improcedente, como adujo el apelante, siendo que aun y cuando los motivos expresados por los incidentistas hayan resultado insuficientes, dicha autoridad jurisdiccional está obligada a realizar el estudio oficioso de ese acto. Por último, y respecto a que el juez debió haberse percatado oportunamente que en las constancias actuariales existían discrepancias e irregularidades, debiéndolo hacer antes de declarar la rebeldía de los demandados, se estima que dichas manifestaciones no controvierten ni combaten la sentencia recurrida, pues dicho agravio no expone razonamientos que tiendan a controvertir la determinación del juez, advirtiéndose que consta en actos del expediente que la juzgadora, con la información que tenía en ese momento y a solicitud del hoy recurrente, estimó decretar la rebeldía, siendo que posteriormente los demandados declararon, bajo formal protesta de decir la verdad, que de manera fortuita se enteraron que se seguía un juicio en su contra, refiriendo que en ningún momento se les notificó y emplazó del inicio de dicho proceso, violándose sus derechos humanos de audiencia y de debido proceso, siendo que hasta ese momento la juzgadora tuvo conocimiento de la posible falta de la notificación. En virtud de lo antes expresado, habiendo resultado infundados, insuficientes e inoperantes los motivos de inconformidad vertidos por el recurrente, se procedió a confirmar la sentencia interlocutoria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Socorro Cambagón. A favor. Magistrada segunda, Sari Gabriel Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Vientre. A favor. Habiendo obtenido 3 votos, se aprueba con unanimidad el proyecto del toque 409 de 2022. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión, magistradas y magistrados. Y continuando con la revocatoria, tenemos como inciso B la aprobación de la siguiente sesión ordinaria. Por ello, en atención a la agenda, la próxima sesión se les daría el día miércoles 8 de marzo de 2023 a las 10 a.m. De acuerdo. Queda fijada la próxima sesión ordinaria el día miércoles 8 de marzo 2023 a las 10 a.m. Siguiendo con el punto número 3, tenemos los asuntos generales. ¿Algún asunto de interés a tratar? Por mi parte. Gracias. Y por último, atendiendo al punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Siendo las 5 de la tarde con 45 minutos del día 1 de marzo del 2023, se declara concluida esta sexta sesión ordinaria de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias.